Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha generado ríos de tinta y muchísimas conversaciones en redes sociales. Vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de Kerem Bürsin, el galán que la acompañó en la exitosísima serie Sen Kalkam. Pero no vamos a hablar de ellos directamente, sino de una figura clave en la vida de Hande, su padre, Kaya Erçel. Porque, seamos honestos, todos queremos saber qué opina un padre de la persona con la que su hija está saliendo, o con la que salió en el pasado, especialmente cuando esa persona es una celebridad. Y en el caso de Hande y Kerem, la relación fue tan pública y tan comentada que la opinión del señor Kaya se convirtió en una de las preguntas más recurrentes entre los fans. Así que hoy vamos a explorar qué se sabe, qué se ha dicho, y qué podemos inferir sobre la opinión del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Antes de que nos lancemos de lleno, quiero recordarles que si les gustan este tipo de vídeos sobre celebridades turcas, sobre sus vidas personales, sus proyectos y por supuesto sus romances, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben que me encanta traerles contenido fresco y entretenido, y su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un auténtico cuento de hadas para muchos. Se conocieron en el set de Sen Kalkam, la química fue innegable desde el principio, y rápidamente traspasó la pantalla. Su romance se hizo público, llenando portadas de revistas y encendiendo las redes sociales. Los fans estaban extasiados, era como ver a Eda y Serkan, sus personajes en la serie, viviendo su propia historia de amor en la vida real. Viajes románticos, fotos adorables, declaraciones de amor, era la pareja perfecta. Pero como todos sabemos, las relaciones no siempre son fáciles, y la de Hande y Kerem no fue una excepción. Después de un tiempo juntos, la relación llegó a su fin. Una ruptura que, por supuesto, generó muchísima tristeza entre los fans que habían idealizado su romance. Y es aquí donde entra en juego la figura del padre de Hande, Kaya Erçel. A pesar de la gran atención mediática que rodeó la relación de Hande y Kerem, Kaya Erçel siempre se ha mantenido en un segundo plano. Es una persona discreta, que prefiere evitar los focos y no hablar públicamente sobre la vida personal de su hija. Esto, por supuesto, dificulta mucho saber con certeza qué es lo que realmente piensa sobre Kerem Bürsin. No hay entrevistas explosivas ni declaraciones polémicas que nos den pistas claras. Sin embargo, a lo largo de los años, sí que han surgido algunos detalles que nos permiten hacernos una idea aproximada. Por ejemplo, se sabe que Kaya Erçel siempre ha sido muy protector con su hija, preocupándose por su bienestar y su felicidad. Siempre la ha apoyado en su carrera profesional y ha estado a su lado en los momentos difíciles. Esto sugiere que cualquier persona que entre en la vida de Hande y especialmente en su corazón, debe contar con la aprobación y el respeto de su padre. Durante la relación de Hande y Kerem, se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos familiares y celebraciones. No hay fotos o vídeos que sugieran una mala relación entre Kaya Erçel y Kerem Bürsin. De hecho, las imágenes que circulan por las redes sociales muestran un ambiente cordial y relajado entre ellos. Esto nos lleva a pensar que, al menos en apariencia, la relación era buena y respetuosa. Algunos medios turcos incluso llegaron a publicar rumores sobre una posible aprobación por parte de Kaya Erçel hacia Kerem Bürsin. Se decía que el padre de Hande veía en Kerem a un hombre responsable, trabajador y con buenos valores, alguien que podría hacer feliz a su hija. Estos rumores, por supuesto, nunca fueron confirmados oficialmente, pero sí que contribuyeron a alimentar la idea de que Kaya Erçel veía con buenos ojos la relación. Ahora bien, después de la ruptura, la situación se vuelve aún más incierta. Dada la discreción de Kaya Erçel, no ha habido ningún tipo de declaración pública al respecto. Es imposible saber si mantuvo el contacto con Kerem después de la separación, o si su opinión sobre él cambió de alguna manera. Lo único que podemos hacer es especular. Podemos imaginar que, como cualquier padre, Kaya Erçel se sintió triste por la ruptura de su hija. Ver a un hijo sufrir nunca es fácil, y es natural que un padre quiera protegerlo y consolarlo. Quizás en privado expresó su decepción por el fin de la relación, o quizás simplemente le brindó su apoyo incondicional a Hande para ayudarla a superar el mal trago. También es posible que, independientemente de sus sentimientos personales hacia Kerem,
Kaya Ercel haya respetado la decisión de su hija y haya evitado entrometerse en su vida amorosa. Al fin y al cabo, Ande es una mujer adulta y capaz de tomar sus propias decisiones. Un buen padre en muchas ocasiones debe saber cuándo dar un paso atrás y dejar que sus hijos aprendan de sus propias experiencias. En definitiva, la opinión del padre de Hande Ercel sobre Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. No tenemos pruebas concretas que nos permitan afirmar con certeza qué es lo que piensa realmente. Sin embargo, a partir de los pocos datos que tenemos, podemos inferir que al menos durante la relación entre Kaya Ercel y Kerem Bürsin fue cordial y respetuosa. Si aprobaba o no la relación, eso es algo que solo él sabe. Y después de la ruptura, su opinión es aún más incierta. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Kaya Ercel siempre ha priorizado la felicidad y el bienestar de su hija. Y que independientemente de lo que piense sobre Kerem Bürsin, siempre estará ahí para apoyarla y protegerla. Así que ahí lo tienen. Un pequeño análisis de la opinión del padre de Hande Ercel sobre Kerem Bürsin. Un tema que, como ven, está lleno de incógnitas y especulaciones. Pero espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, para finalizar, quiero resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado la relación entre Hande Ercel y Kerem Bürsin, el impacto mediático de su romance y su posterior ruptura. Hemos analizado la figura de Kaya Ercel, el padre de Hande, y su discreción ante la opinión pública. Y hemos intentado inferir su opinión sobre Kerem Bürsin a partir de los pocos datos que tenemos disponibles. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Gracias por su tiempo y por su apoyo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kaya Ercel aprobaba la relación de Hande y Kerem? ¿Piensan que su opinión sobre Kerem cambió después de la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia ***. Para entender mejor la dinámica entre Hande, Kerem y Kaya Ercel, es crucial ahondar en el contexto cultural turco y la importancia que se le da a la familia. En Turquía, la figura del padre es considerada un pilar fundamental, una autoridad respetada cuya opinión, aunque no siempre manifestada abiertamente, tiene un peso significativo en las decisiones de sus hijos, especialmente en temas del corazón. Por lo tanto, la especulación sobre la opinión de Kaya Ercel no es simplemente un chisme de farándula, sino que refleja la curiosidad sobre cómo este romance encajaba dentro de los valores y expectativas familiares tradicionales. La relación de Hande y Kerem fue, sin duda, una bendición para Senkal Kapm. El romance en la vida real impulsó aún más la popularidad de la serie, creando una sinergia perfecta entre la ficción y la realidad. Los fans se sentían partícipes de la historia de amor, siguiendo cada movimiento de la pareja a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Esta intensa exposición mediática, aunque beneficiosa para la carrera de ambos actores, también pudo haber ejercido presión sobre la relación, y quizás, indirectamente, sobre Kaya Ercel. ¿Cómo se siente un padre al ver la vida sentimental de su hija expuesta al escrutinio público? Es una pregunta que seguramente muchos padres de celebridades se han hecho. Profundizando en la personalidad de Kaya Ercel, todo apunta a que es un hombre de negocios exitoso, pero que ha sabido mantener un perfil bajo. No se le conoce por participar en eventos públicos o conceder entrevistas. Su prioridad siempre ha sido proteger a su familia, especialmente después de la trágica pérdida de la madre de Hande, Aylin Ercel, a causa del cáncer. Esta pérdida, sin duda, fortaleció el vínculo entre Hande y su padre, convirtiéndolo en su principal apoyo y confidente. La salud y la felicidad de Hande se convirtieron en una prioridad aún mayor para Kaya, lo que probablemente influyó en su percepción sobre Kerem. ¿Lo veía como alguien que podría contribuir a la felicidad de su hija, o tenía reservas al respecto? Para intentar descifrar la opinión de Kaya Ercel, podemos analizar las interacciones sociales en las que estuvo presente con Kerem. Las fotos que circularon en su momento mostraban a ambos hombres conversando amigablemente, compartiendo risas y momentos de camaradería. Incluso se rumoreaba que Kerem había aprendido algunas palabras en turco para comunicarse mejor con el padre de Hande.
Estos gestos, aunque pequeños, sugieren una intención por parte de Kerem de ganarse el favor de Calla Ercel y una receptividad por parte del padre de Ande. Sin embargo, la cordialidad no siempre equivale a aprobación. Es posible que Calla Ercel haya sido amable y respetuoso con Kerem por el bienestar de su hija, independientemente de sus sentimientos personales. Otro factor a considerar es la diferencia de edad entre Ande y Kerem. Kerem es mayor que Ande y esta diferencia de edad podría haber sido un factor a considerar por Calla Ercel. Aunque en la sociedad moderna la diferencia de edad en una relación no suele ser un problema, en algunos círculos más tradicionales puede generar ciertas preocupaciones. Veía Calla a Kerem como un hombre maduro y responsable capaz de cuidar de su hija, o consideraba que la diferencia de edad podría ser un obstáculo para la relación a largo plazo. La ruptura entre Ande y Kerem fue un duro golpe para los fans, pero también para ambas familias. Aunque no conocemos los detalles íntimos de la separación, es probable que haya sido un proceso doloroso para todos los involucrados. En estos momentos difíciles, la figura del padre cobra aún más importancia. Calla Ercel seguramente brindó su apoyo incondicional a Ande, ayudándola a superar el dolor y a seguir adelante. ¿Mantuvo algún contacto con Kerem después de la ruptura? Es una pregunta que probablemente nunca obtendremos una respuesta definitiva. Es posible que haya preferido mantenerse al margen, respetando la decisión de su hija y evitando cualquier tipo de confrontación. En conclusión, la opinión del padre de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin sigue siendo un enigma. No tenemos acceso a sus pensamientos y sentimientos más profundos. Sin embargo, a partir de los datos disponibles y teniendo en cuenta el contexto cultural, podemos inferir que durante la relación existió una cordialidad y un respeto mutuo. Si Calla Ercel aprobaba o no la relación, es algo que solo él sabe. Y después de la ruptura, su opinión es aún más incierta. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Calla Ercel siempre ha priorizado la felicidad y el bienestar de su hija, y que independientemente de lo que piense sobre Kerem Bürsin, siempre estará ahí para apoyarla y protegerla. El rol de un padre al final es ser el guardián del corazón de su hija, velando por su felicidad y brindándole su amor incondicional. Así que ahí lo tienen. Una exploración más profunda de la opinión del padre de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin. Un tema que, como ven, sigue generando interés y especulaciones. Pero espero que les haya resultado aún más informativo y entretenido. Y ahora, para recapitular, hemos analizado la importancia de la familia en la cultura turca, la exposición mediática de la relación entre Ande y Kerem, la personalidad discreta de Calla Ercel, las interacciones sociales entre Calla y Kerem, la posible influencia de la diferencia de edad y el papel de Calla Ercel tras la ruptura. Quiero agradecerles a todos por seguirme hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en este tema tan fascinante. Gracias por su tiempo y su fidelidad. Ahora sí, cuéntenme en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia les pareció más interesante? ¿Creen que algún día sabremos la verdad sobre la opinión de Calla Ercel? Los leo con atención. Y recuerden, si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.